Quiero compartir. Buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a Conocimiento de sí mismo República Dominicana. Mi nombre es Jesús Reyes y hoy vamos a dar una conferencia muy interesante. Vamos a verificar si se escucha y si se ve bien. Y si es posible, por favor, me lo pueden dejar aquí en los comentarios para ir viendo y escuchando, para ver si se escucha bien. Muy buenas tardes. Bien, hoy vamos a ver una conferencia muy interesante. Una conferencia que podemos aplicar profundamente en nuestro diario vivir, que es la no identificación con las cosas del diario vivir y por qué juzgamos a los demás, la conferencia número 39. Vamos a mandar un saludo a Maciel Ortega, que está conectada con nosotros. Hola Maciel. Si hay alguna persona que, se ve y escucha bien, dice Maciel. Muchas gracias Maciel. Vamos a esperar unos 2 minutitos para ir compartiendo y que se unan más personas. Y así pues vamos a dar inicio con la conferencia. Unos 2 minutitos. Magdalena dice hola Magdalena, un saludo para ti. Muy buenas tardes. Esta, como mencionaba anteriormente, es la conferencia número 39, la no identificación con las cosas del diario vivir y por qué juzgamos a los demás. Esta conferencia es súper interesante, muy importante también para aplicarla en nuestra vida práctica, en nuestro día a día. Así que vamos a esperar un minutito más. Ya tenemos algunas personas en línea. Así que un solo minutito y empezamos. Si pueden ayudarnos compartiendo la conferencia, algunos amigos, algunos grupos, para que así llegue a muchas más personas, pues le agradeceríamos bastante el apoyo. Bien. Vamos a ver. Bueno, vamos a dar inicio con la conferencia, ya que veo que se han sumado varias personas a la conferencia de la tarde de hoy. Esta conferencia es súper interesante, súper importante. Un momentito. Disculpen. Bien, como mencionaba, esta conferencia es muy interesante, bastante importante, para que empecemos a aplicarla en nuestro día a día. Bien, como mencionábamos, esta es la conferencia número 39 y esta conferencia se titula La no identificación con las cosas del diario vivir y por qué juzgamos a los demás. Entonces, vamos a empezar con el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esta conferencia? Es aprender a no identificarnos y a no criticar para evitar que la conciencia se duerma. Bien, entonces, ¿qué es la identificación? Vamos a ver qué es identificarse. Este es un término que posiblemente sea nuevo para muchas personas que están empezando a ver estas conferencias. Si es primera vez que están viendo la conferencia, pues puede ser un término nuevo quizás, pero lo vamos a explicar, y es que identificarse es ser idéntico a un defecto. O sea, dejar que un defecto se apodere de mi cuerpo. Bien, eso es identificarse. O sea, cuando una persona se identifica, por ejemplo, con un defecto de la ira, con un yo de la ira, yo psicológico, pues sería idéntico al yo al momento que golpea, en el momento que maltrata, en el momento que grita, en el momento que piensa en hacer daño, en maltratar, que siente odio, resentimiento. En ese momento, esa persona está totalmente identificada, que quiere decir que es idéntica al yo. Entonces, la identificación, ¿qué pasa con ella? Que la identificación duerme la conciencia. La identificación duerme nuestra conciencia, porque cuando nosotros nos identificamos, caemos en la fascinación y en la inconsciencia del sueño psicológico. Mientras
está actuando un defecto o un yo psicológico dentro de mí, en ese momento, pues básicamente mi conciencia está totalmente dormida, porque en ese momento está el yo en mis diferentes centros tomando totalmente el control, y en ese momento pues la conciencia se duerme, porque no, la conciencia que tenemos, ese 3%, no puede no puede expresarse en nosotros. Ejemplo, si nosotros, por ejemplo, como mencionamos con el yo de la ira, empezamos a golpear y a maltratar a una persona por la ira, por ese yo de la ira que se expresó en nosotros, pues la conciencia en ese momento no tiene chance de poder expresarse. O si en la calle, por ejemplo, sucede un accidente y en ese momento me identifico con ese accidente, ahí en ese momento se activa mi yo chismoso, empieza mi yo a imaginarse cosas, en ese momento mi conciencia se durmió, mi conciencia, no estoy aquí en el presente, en el aquí, en el ahora, no estoy concentrado. ¿Por qué? Porque estoy identificado. Entonces, digamos también que, por ejemplo, un pequeño ejemplo que podemos poner es que veamos que en el trabajo un compañero compra el último celular, un celular mucho más moderno que el que tengo yo, que lo puedes meter abajo del agua, que puede hacer ciertas funciones que no hace el que tengo yo o el que yo tenía, y en ese momento pues empieza a expresarse, si lo permito, lo que es el defecto de la envidia. Ese defecto de la envidia, empiezo a sentir un desagrado, empiezo a sentir molestia, empiezo a sentir también ganas de criticar. Y en ese momento, ¿qué sucede? Pues mi conciencia se ha dormido, porque me identifiqué inmediatamente ¿con qué? Me identifiqué con ese suceso. ¿Y en qué pasa? En ese momento mi conciencia se durmió, pues entonces no estoy en el aquí y en el ahora. Entonces, ¿qué pasa cuando llego a la noche? Cuando llego a mi casa, digamos que yo me identifiqué todo el día me estuve identificado con ciertas situaciones de la vida que fueron pasando, y en ese momento, cuando llego a mi casa, me empiezo a hacer un retrospectivo y me doy cuenta de que realmente me la pasé totalmente identificado, y entonces me siento agotado, me siento cansado, y en ese momento, ¿qué sucede? Pues me doy cuenta de que en mi diario vivir estuve totalmente dormido, No sé si se cayó la transmisión. ¿Me podrían avisar, por favor, si la transmisión se cayó? Porque me parece como que se cayó la transmisión. Si pueden, por favor, avisarme si se terminó la transmisión o si fue que a mí se me... Porque veo que hay un pequeño... No sé. Me parece aquí como que se me cayó la transmisión. No sé si es cierto. Ah, no, parece que no. Bien. Parece que no se cayó. Ok, disculpen. Pues volviendo al tema. Bien, pues volviendo, llego a la noche a mi casa y en ese momento pues me doy cuenta de que estuve totalmente dormido, de que estuve totalmente identificado con las cosas del diario vivir. ¿Y qué sucede? Que en ese momento, pues ya llegando a casa, no tengo energías, no quiero hacer prácticas porque al estar identificado, pues los defectos que se expresaron durmieron toda mi conciencia y se robaron mi energía. En ese momento entonces no quiero hacer las prácticas, no quiero empezar a hacer nada, y sucede que cuando me acuesto y hago mi práctica de salida en astral, me doy cuenta de que al otro día ni siquiera recuerdo el sueño, lo que soñé o lo que estuve haciendo en el astral, porque básicamente estuve dormido. También, así como estuve dormido todo el día, pues pasé toda la noche dormido. No pude darme cuenta porque no estuve en el aquí y en el ahora. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que la vida realmente es como una película. La vida es como una película. Lo que nos debe interesar es el ser, porque el ser no pasa. Lo demás es ilusorio y pasajero. ¿Qué quiere decir esto? Es que todo en esta vida pasa. O sea, todo pasa. El tiempo pasa. Los bienes materiales pasan. La juventud pasa. La vejez pasa. La vida en general pasa. Los problemas, las circunstancias, todo pasa. O sea, no es, si nos ponemos a dar cuenta, la vida realmente es como lo podemos ver aquí en la imagen, es como una película, donde tenemos sucesos bonitos, donde también tenemos sucesos agradables. Pero ¿qué pasa?
Pongamos un pequeño ejemplo. Nosotros, el problema que tuvimos el año pasado no es el mismo problema que tenemos ahora. Y ese problema pasó. La situación que me tenía identificado hace 2 semanas ya pasó. O incluso la identificación de hace 2 o 3 días ya pasó. O el problema que tuve ya pasó. ¿Por qué? Porque todo pasa. Bien, lo que nos preocupaba a nosotros esa semana atrás o hace 3 o 4 semanas atrás ya no nos preocupa porque todo pasa. Bien, entonces nosotros tenemos que empezar a tomar en consideración y acordarnos de que realmente todo en esta vida es pasajero. Lo único que no pasa, no importa, no importa el tiempo, no importa, es el ser. No importa si nosotros fallecemos, el ser nunca pasa, el ser lo es todo. Bien, entonces es por eso que nosotros tenemos que empezar a entender que todas las circunstancias, no importa el agrado o desagrado que nos genere, pues también es pasajera. El dinero, los engaños. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que me tenían que entregar un dinero de un negocio que había hecho y tenían que entregarme un dinero y ese dinero no me lo entregaron. Entonces, ¿qué pasa? Ya es así, ese sufrimiento, ese problema que se creó a través de ese suceso, pues básicamente ya me entorpeció totalmente mi día, me dañó mi día. ¿Por qué? Porque me identifiqué con eso. Pero también ya ha pasado un par de días, eso se olvida y pasó, ya pasó. Entonces es por eso que nosotros tenemos que empezar a autoobservarnos. ¿Y qué pasa? Que la mente en realidad es la que se encarga de agrandar todos los problemas. Cuando nosotros tenemos un problema, sea cual sea, nosotros tendemos a agrandar ese problema. O sea, no importa la situación que tengamos, la mente se encarga de agrandar ese problema. Así como podemos ver en el pequeño gráfico que está aquí, ese monstruo gigante. Y aquí, en esta terracita donde está abajo de la ramita, en esa terracita aquí, ahí podemos ver a la persona. Lo pequeño que es la persona delante de ese problema que la mente ha creado, que la mente ha agrandado. Bien, cuando nosotros llegamos a ver un problema como un monstruo que no podemos manejar, en ese momento nuestra identificación es tan grande que y nuestra conciencia entonces empieza a dormirse totalmente. Bien, porque ¿qué sucede? Que es una circunstancia, que en el momento en que pasa una pequeña circunstancia y nosotros permitimos que la mente lo vuelva a un problema, que permita que los defectos entren y vuelvan esta circunstancia un problema, pues básicamente nuestra conciencia se duerme. Digamos que un pequeño ejemplo, que no pude pagar al banco una cuota de un producto que tengo con el banco. En ese momento, ¿qué sucede conmigo? Pues bueno, comienzo a preocuparme, empieza a convertirse esa circunstancia, que digamos que el banco me llamó y me dijo que tenía un atraso con ellos y que no me había podido poner al día, y esa circunstancia pues empezó a volverse ¿qué? Una preocupación. ¿Qué sucedió? Porque mi mente lo volvió un problema y empezó a imaginar que si me iban a meter a la cárcel, que si me iban a quitar todo el crédito, que si me iban a sacar de la casa, o que si iban mi familia iba a pasar hambre. Todas esas situaciones que se van dando en mi interior, pues básicamente se agrandó a través de mi mente. Mi mente agrandó todo lo que es esa circunstancia que se dio, y la agrandó, y el defecto aprovechó y empezó a comerse mi energía. Bien. Cuando se convierte en una circunstancia, cuando una circunstancia se convierte en un problema, ahí es cuando empieza realmente ese sufrimiento, cuando empezamos nosotros a sufrir, porque nosotros creemos que ese problema es real. Bien, y nosotros entonces no nos vamos dando cuenta de que realmente esa circunstancia, la mente creó básicamente ese problema. ¿Para qué? Para hacernos sufrir y para que los defectos empezaran ¿a qué? A comerse mi energía. Bien, entonces nosotros tenemos que empezar a entender que a causa de este tipo de situaciones es que podemos ver muchas situaciones tristes en la calle, donde personas se prefieren quitarse la vida, prefieren suicidarse, porque de una circunstancia la mente lo convirtió en un problema, y ese problema, digamos que se fue convirtiendo, se fue agrandando tanto que se volvió un monstruo, como podemos ver en esa pequeña imagen, algo así para tener alguna gráfica, un monstruo pero tan grande que en la realidad, o sea, es totalmente irreal.
O sea, no existe ese problema, pero la mente lo creó. La mente creó en mi interior ese problema. O sea, que para que un problema tenga realmente una expresión física en este plano, tiene que darse primero en mi mundo interior. ¿Y qué pasó? La circunstancia que se generó, luego le cabida, le permití que la mente empezara a hacerlo y los defectos empezaron a entrar y se volvió un monstruo y luego lo traje yo mismo al físico, el problema, pero para mí. Estoy yo dentro como de esa burbuja, de ese pequeño círculo donde no empiezo a ver la salida. Entonces, por eso esos problemas en realidad son creados por nosotros mismos. Y vemos como las personas, como nos identificamos de una manera tan fuerte, que en ese momento, esa circunstancia, si simplemente hubiéramos permitido que la conciencia se expresara en nosotros, pues básicamente la conciencia iba a encontrar la solución inmediata de cómo resolverlo. Simple, la conciencia lo iba a encontrar y le iba a solucionar, porque la conciencia no es sufrimiento, es felicidad, y la conciencia lo sabe todo. La conciencia tiene el conocimiento del universo. O sea, el ser tiene todo el conocimiento. Entonces, si yo permito que la conciencia se exprese y no permito que los defectos se expresen, pues básicamente, ¿qué pasa? Que voy a encontrar cómo solucionarlo. Mi problema, esa circunstancia que se presentó, o ya el problema. Entonces, los problemas obedecen ¿a qué? Al temor, al miedo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Coger el toro por los cachos, matar los yoes que están detrás del temor para que el problema desaparezca. O sea, los problemas ¿a qué obedecen? Al miedo. Los problemas obedecen al miedo porque eso es lo que ellos están buscando, generar ese miedo, desestabilizarnos en nuestro interior para así hacernos dudar de todo lo que podemos hacer y no permitir que la conciencia se exprese. Entonces, ¿cuáles son los miedos que están detrás, por ejemplo, del problema? Vamos a ver, por ejemplo, el miedo del ejemplo que puse sobre el banco. Digamos que no pude pagar la cuota, voy a ir a que... ¿Cuál es el miedo? El miedo es que no voy a poder ir, que voy a ir a la cárcel, perdón, que mi familia va a sufrir, que mi familia va a pasar hambre. Pero si nosotros descubrimos, o sea, nos autoobservamos, ya que estamos dentro de esa situación, y nos autoobservamos, miramos al monstruo y lo tomamos por los cachos, ¿en qué sentido? Tomamos el monstruo o el toro por los cachos cuando empezamos a enfrentarlo. ¿Miedo a qué? Espera un momento. ¿Tengo miedo a qué? A que se burlen de mí, a que vaya a la cárcel, al qué dirán. Entonces ahí empiezo a ver que dentro de mí, que realmente son esas expresiones de esos defectos psicológicos lo que están tratando de hacernos a nosotros ¿qué? Pues robar nuestra energía y aprovechar y hacernos sufrir. Porque ¿qué es lo que tiene miedo? La conciencia no tiene miedo. Quien tiene miedo realmente es el yo. El yo es que tiene un miedo. La conciencia es felicidad, como mencioné anteriormente. El que siente miedo es el defecto psicológico. Bien, ¿por qué? Porque el defecto psicológico, cuando permitimos que a través de la imaginación mecánica se expresen, pues ellos van a expresarnos lo que ellos quieran expresarnos en la máquina humana, en nuestro cuerpo. Y nosotros ahí tenemos que autoobservarnos, pero ¿hacia dónde? Hacia adentro. ¿Para qué? ¿Para lograr qué? Para lograr poder verlos de una manera mucho más detallada y poder eliminarlos. Cuando nosotros nos identificamos con tal o cual problema, cuando permanecemos en alerta, descubrimos que el problema nuestro son nuestros propios defectos psicológicos. O sea, cuando nosotros nos empezamos a autoobservar, así como podemos ver aquí en el pequeño gráfico de este pequeñito que está con la lupa, pues podemos ver que si nos autoobservamos hacia adentro, vamos a ver todos esos detalles que se van expresando. Cuando nosotros eliminamos ese problema y se vuelve una circunstancia, y me autoobservo, pues la conciencia en ese momento, ¿qué va a pasar? Se va a expresar. Y como mencioné, la conciencia lo sabe todo. Entonces, esa solución se va a ir dando. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos que empezar a autoobservarnos para así poder eliminar la mayor cantidad de detalles en nuestro día a día. Entonces, tenemos que dejar de ver los problemas, tenemos que ver los problemas como ¿qué? Como oportunidades. Las peores circunstancias de la vida resultan ser las más
las que más aportan para nuestro crecimiento interior. ¿Qué quiere decir esto? Que en las circunstancias que son muy agradables, tenemos con qué trabajar en nuestro trabajo interior. Sí, se puede trabajar con eso. Pero con las circunstancias más complicadas, con las peores circunstancias de la vida, pues en ese momento es que nosotros vamos a poder rescatar mayor cantidad de conciencia. Vamos a tener ahí muchísimo material. ¿Para qué? Para darle un banquete a la conciencia, para que la conciencia pueda comer muchísima, porque al final, ¿qué sucede? Que todo lo que es sufrimiento, dolor, miedo, todos esos defectos que tienen atrapado una gran cantidad de conciencia. Bien, pero ¿qué sucede? Con esto no quiero decir que vamos a salir a la calle a buscar problemas, o que vamos a salir a la calle a buscar circunstancias malas, porque ellas solitas van a empezar a llegar, ellas solas van a empezar a llegar. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para cuando empiecen a aparecer, empezar a autoobservarnos, para cuando aparezcan esas circunstancias, pues empezar a resolverlas. Bien, empezar a ver nuestro mundo interior y así poder rescatar la mayor cantidad de ¿qué? De conciencia atrapada por los defectos. Cuando uno se identifica, no identifica el defecto que está manifestado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros estamos identificados con un defecto psicológico, ¿qué quiere decir? Digamos que viene una persona y me dice que yo soy un estúpido, que yo soy un idiota, que yo soy una persona que no sabe hacer su trabajo, que cómo es posible que yo esté haciendo eso si ni siquiera puedo hacerlo, que soy un total imbécil. Pongamos la palabra así. En ese momento, ¿qué pasa? Si yo me estoy autoobservando y empiezo a ver en mi interior, pues en ese momento empiezo a eliminar todos esos defectos que se empiezan a mover. Pero ¿qué sucede si es lo contrario? Si en ese momento, por ejemplo, en vez de estarme autoobservando, me identifico con la situación, en ese momento, pues básicamente empiezo a pelear con la persona, le empiezo a decir, ¿cómo es posible que me digas eso? Ahí empieza mi yo de superioridad a decir, tú no eres quien para decirme a mí lo que me estás diciendo. O empieza mi yo de la ira para decirme, cállate o te golpeo. O empieza mi yo gritón a decirle, a amenazarlo. Entonces en ese momento, cuando estoy identificado, pues básicamente no me doy cuenta de que estoy totalmente identificado. O si por ejemplo alguien me ofende o me dice cosas malas o me dice cosas horribles, y en ese momento yo me quedo callado y guardo todas esas sensaciones que estoy sintiendo en mi mundo interior y no expreso eso y no elimino, perdón, es la palabra, todas esas sensaciones que están en mi mundo interior, pues básicamente cuando ya yo esté solo, en otro momento, voy a empezar con esa charla psicológica y voy a empezar ahí a decir, ¿y cómo es posible que esta persona me diga esto? Estoy básicamente en lo mismo, pero que reprimí el defecto. En ese momento tenemos que autoobservarnos, tenemos que empezar pues a mirarnos hacia adentro y empezar a eliminar cada detalle, cada cosita que podamos ver y sentir dentro de nuestro cuerpo, de nuestros centros, en nuestra psicología, pues vamos a irla eliminando todos esos detalles de los defectos que se van manifestando. Entonces, ¿a qué nos invita? Nos invita esto realmente a mirarnos hacia adentro, a autoobservarnos. Vamos a pasar ahora a la segunda parte de por qué juzgamos a los demás. Esta parte es muy interesante. No nos conocemos y todas las personas en el exterior nos sirven de espejo. Lo que nos molesta de alguien es algo que cargamos oculto dentro de nuestra psicología y no nos gusta verlo por fuera porque por eso lo criticamos. Perdón. Bien, por eso realmente se llama este curso Conocimiento de sí mismo. Porque nosotros tenemos que empezar a conocernos a nosotros mismos. Bien, empezar a vernos en nuestro interior. Pero ¿qué sucede? Que se podría decir así como se ve en la imagen, que esto es como la ley del espejo. Significa que todo lo que nosotros vemos en los demás es lo que más arraigado tenemos en nuestro interior. ¿Qué quiere decir? O sea, que yo el defecto que veo en los demás, de las demás personas, si es por ejemplo una persona que yo veo que es muy lujuriosa, que veo en la demás persona que una persona es muy lujuriosa, o que es irresponsable, o por ejemplo veo que X persona es muy gritona, pues todo eso que yo veo en los demás realmente es mi defecto interior que está señalándome para que yo no lo vea en el interior.
Ven, eso me está mostrando a mí realmente que eso es lo que más tengo en mi interior. Cuando veo que una persona es totalmente, tiene mucha ira, digo, wow, pero este señor tiene mucha ira, este señor tiene que trabajar. Realmente lo que se está mostrando es que yo tengo que trabajar el defecto de la ira, porque eso me sirve a mí de espejo para ver esos defectos que están en mí. Los defectos que están dentro de mí es lo que más empiezo a ver afuera, en los demás. Entonces por eso es como un efecto espejo. Bien, entonces tenemos que empezar a tomar en consideración esa parte y ver el defecto en qué, en sus dos polos, tanto el polo pasivo como el polo activo. Digamos que una persona, por ejemplo, yo veo un señor que está ahí bebiendo y que está tirado en el piso y que bebe desde tempranas horas hasta la tarde de la noche y que anda con la ropa toda sucia, y yo le empiezo a criticar, mire señor, cómo anda ahí con esa ropa toda sucia, cómo es posible que ande vestido así todavía si ni siquiera se haya bañado, y mira cómo anda tomando. Todas esas cosas están dentro de mí, porque eso es mi defecto psicológico que está señalándome a mí hacia el otro, hacia la otra persona, hacia el prójimo, para que yo no me vea a mí en mi interior, para que yo no vea ese mismo defecto en mi interior. Entonces por eso es que tenemos que empezar a autoobservarnos de manera a estar concentrados y estar autoobservándonos detalladamente, para así poder eliminar todos esos defectos que se van expresando. O si el defecto está, por ejemplo, en el polo pasivo, que es si veo una persona que está tomando, ya yo digo, no, ya yo no tomo, yo ya resolví eso, yo ya no tomo, ya tú deberías dejar de tomar, porque si no te vas a morir o te vas a ir al infierno tomando alcohol, eso hace daño. Entonces ahí estoy, ¿en qué? En el polo pasivo, que es el yo abstemio, que ¿cómo se disfraza? Se disfraza de virtud. Él se disfraza de virtud, pero realmente yo no he eliminado el defecto alcohólico. Y si no he eliminado el defecto alcohólico, pues básicamente ese yo lo que trata es de ponerse una pequeña capucha de una falsa santidad, para hacer ver como que realmente ya yo eliminé el defecto, pero realmente no fue así. Por eso tenemos que juzgarnos a nosotros mismos despiadadamente. Entonces, ¿cuáles son esas consecuencias de la crítica? Bien, ¿qué sucede? Cuando nosotros criticamos a otra persona, no podemos autoobservarnos. Se nos duerme realmente ese proceso y no podemos autoobservarnos porque estamos totalmente identificados con alguien más. Bien, cuando nosotros estamos criticando a otra persona, pues no podemos autoobservarnos en nuestro interior. También se nos duerme lo que es el juicio crítico. O sea, no podemos nosotros juzgarnos despiadadamente, se podría decir así, a nosotros mismos, porque estamos totalmente criticando a otra persona. Bien, también nos pueden poner en los zapatos de los otros. Digamos que nosotros, por ejemplo, estamos viendo una persona, la que mencioné, que estaba tomando alcohol, que estaba haciendo esto, que estaba haciendo lo otro, y yo empiezo a criticar a esa persona. Pues ¿qué sucede? En ese momento, al yo criticar a esa persona, empiezo a generar karma, porque en ese momento yo no sé cuál fue la circunstancia de la vida, o qué fue el proceso que ha estado pasando esa persona para llegar a esa situación. Y básicamente cuando hacemos este tipo de cosas, pues básicamente la ley termina activándonos todos los yoes del alcohol, digamos, por la persona que vivimos ahí bebiendo y todo eso, y al otro día nos prendieron todos los defectos del alcohol. ¿Por qué? Porque nos ponen ahora en los zapatos de la otra persona, para que sintamos toda esa situación que está pasando esa persona, y así poder ponernos a nosotros en los zapatos. ¿Para qué? Para llegar a una comprensión. Por eso es que tenemos que empezar nosotros mismos a autoobservarnos, para eliminar la crítica, porque la crítica genera karma, nos genera karma hacia nosotros mismos. Compartimos karma de la persona que estamos criticando, es la palabra. Entonces tenemos que empezar a autoobservarnos. Entonces también que cuando emitimos un juicio, ese juicio que emitimos es una calumnia. Cuando empezamos a calumniar de los demás, empezamos a decir las cosas de los demás, empezamos a decir que los demás están así, así, todo eso. ¿Qué genera? Genera una mala relación con las personas que estamos juzgando. ¿En qué sentido? Porque en ese momento, si nosotros empezamos a juzgar a una persona, empezamos a calumniar a una persona, pues básicamente, de una manera por debajo de nuestra razón, los defectos psicológicos de nosotros empiezan a comunicarse con los defectos psicológicos de esa persona. Y por eso podemos ver que a veces hay personas que no la conocemos y ya nos caen mal.
porque ellos, sus defectos psicológicos, pues se comunican con los míos y básicamente me generan ese repudio. Y es a causa de eso, de que cuando nosotros calumniamos a los demás, pues por debajo de nuestra razón, se podría decir que de una manera un yo se comunica con otro a través de esa comunicación que no podemos ver nosotros, pues básicamente esa comunicación activa los yo de la otra persona. Y ahí también un pequeño ejemplo que podríamos ver es cuando por ejemplo digamos que un empleado habla mal de su jefe, pues básicamente el jefe ni siquiera lo tolera, no tolera a esa persona, pero ni siquiera sabe que él está hablando mal de él. Pero ya como que esa persona no le cae bien, entonces como que no lo hastía, ya no quiere que vuelva a trabajar con él. Y es a causa de eso, de que cuando empezamos a calumniar o empezamos a generar, a juzgar a las demás personas, pues se da esa conexión entre los yoes de la persona que está juzgando al otro, y entonces empiezan a generarse esos rechazos. Por eso que se genera una mala relación con la persona. Y como estuve mencionando anteriormente, pues generamos mucho karma cada vez que estamos nosotros estamos criticando o juzgando a los demás. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos que empezar a autoobservarnos para evitar eso. ¿Y cuáles serían los beneficios de combatir estos dos errores de los que estuvimos hablando? Pues los beneficios de no identificarnos y de no criticar, pues no se nos va a dormir la conciencia, que eso es una parte muy importante. Cuando no estamos identificados y no criticamos, no se nos va a dormir la conciencia, o sea, nuestra conciencia va a poder expresarse en nosotros, y cualquier circunstancia que tengamos, pues va a poder ser resuelta de una manera totalmente perfecta, porque la conciencia todo lo que hace, lo hace perfecto. Entonces, vamos a recuperar ¿qué? Ese juicio crítico. Vamos a empezar a eliminar cantidad de defectos. Vamos a empezar a matar defectos. Cada vez que nosotros empezamos a ver un defecto de la ira, un defecto del miedo, un defecto de la lujuria, un defecto de la gula, que se empiece a expresar, porque vamos a recuperar ese juicio crítico, pues entonces en ese momento vamos a poder matar un montón de defectos. Ya no vamos a matar 2 o 3 o 4 o 5 defectos al día. Vamos a poder matar por encima de los 100 defectos, 200, 300, 400, 500, porque vamos a empezar a ver detalles tan pequeños, detalles pero tan pequeños de los defectos, que incluso cuando se expresa ni siquiera lo percibimos. Esos pequeños detalles de que muevo el ojo así cuando alguien dice algo, ese pequeño detalle de que tenso el hombro cuando algo no me gusta, o de que aprieto la espalda o los puños, o que aprieto la dentadura, pues esos pequeños detalles pues lo vamos a empezar a ver, y vamos a empezar a pedirle a nuestra Madre Divina: Madre Divina, elimíname este defecto. Madre Divina, elimíname este defecto. Madre Divina, elimíname esta tensión. Madre Divina, elimíname esta ira. Madre Divina, elimíname esta lujuria. Cualquier tipo de defecto que se exprese. Entonces, ¿con qué? Con la muerte en marcha. O sea, la muerte en marcha nos va a rendir a nosotros de una manera impresionante. Porque, como mencionaba, ya no vamos a matar entre 2 y 5 y 10 yoes al día. Vamos a empezar a matar por encima de los 50, 100, 200 y 300 y 400 yoes, porque ya lo vamos a empezar a ver mucho más profundo. ¿Y qué pasa con eso? Que esto nos va a ayudar a avanzar ¿en qué? En nuestro trabajo interior. Nos va a ayudar a nosotros a estar concentrados en el aquí y en el ahora, y a poder estar concentrados ¿en qué? En nuestro trabajo interior, que es lo más importante. Entonces, ¿qué sucede? Que la clave de todo es dirigir siempre la observación al mundo interior, a nuestro propio mundo interior. Identificar en qué polo estamos, hacer descubrimientos y eliminar lo que se va comprendiendo. Nosotros tenemos que empezar a autoobservarnos detalladamente. Cuando nosotros veamos que un defecto psicológico se expresa en nosotros, empezar a preguntarnos por qué. ¿Por qué estoy tenso? ¿Por qué estoy molesto? ¿Pero qué es lo que me tiene molesto? Lo que me tiene molesto es que esa persona quedó de hacer tal cosa y no la hizo. Entonces hay un yo tirano. Entonces lo anoto, mi yo tirano. Ya me estoy dando: Madre Divina, elimíname este defecto. Y la Madre Divina va a eliminar ese defecto, y vamos a rescatar esa conciencia, y va a venir a nuestro corazón. ¿Por qué estoy entonces impaciente? Bueno, estoy impaciente porque quedé de estar en una hora en tal lugar y esa persona no ha llegado. Madre Divina, elimíname este defecto.
porque yo no sé la circunstancia que está pasando esa persona que no ha podido llegar. Entonces, ¿por qué estoy triste? Bueno, porque la persona que quedó de entregarme el dinero no me lo pudo entregar. Entonces en ese momento se me generó una tristeza. Ay, porque no tengo el dinero y no voy a poder hacer la cosa que quería hacer. Madre Divina, elimíname este defecto. Yo no sé cuál es la circunstancia que esa persona está teniendo para no entregarme a mí el dinero. Entonces yo voy a empezar a juzgarme despiadadamente. Todo lo que vaya apareciendo lo voy a empezar a pedir a mi Madre Divina que elimine cada uno de esos detalles. Bien, y vamos a empezar a eliminar. Entonces, la clave de esto es dirigir la observación en nuestro mundo interior, tal cual como lo estuve mencionando. Y vamos a empezar a eliminar ¿qué? Lo que es la crítica en nosotros. ¿Para qué? Para que no se nos duerma la conciencia. Bien, si yo veo a alguien tomando alcohol, por ejemplo, veo una persona que está tomando alcohol y esa persona está tomando alcohol y de repente yo me quedo viendo a esa persona y ya siento que la boca se me reseca, que los labios se me ponen cenizos, que me da, la garganta se me pone sequecita, que me imagino la cerveza bajando por mi garganta fría, y se me despierta esa envidia, se me despierta, me voy a empezar a autoobservar. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? No voy a criticar a esa persona, sino que voy a autoobservarme y me voy a juzgar despiadadamente. ¿Pero por qué estoy sintiendo deseo de tomar alcohol? Si yo, cuando estoy trabajando ahora en el conocimiento de sí mismo, entiendo la importancia de la energía creadora sexual y el daño que produce el alcohol en mi interior, en la energía, porque el alcohol pudre la energía creadora sexual. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento yo voy a ver detalladamente ese yo alcohólico que está expresándose en mí. Entonces no voy a criticar a la otra persona porque la otra persona esté tomando alcohol. Al contrario, yo voy a autoobservarme para detallar por qué se me está expresando ese defecto y poder desglosarlo para ver todas las expresiones que me empieza a generar y todas las cosas que me empieza a generar en mi mundo interior para irlo eliminando cada uno. Bien, Madre Divina, elimíname esta envidia. Madre Divina, elimíname este yo del alcohol. Madre Divina, elimíname esta impaciencia. Elimíname esta incomodidad que me da al no poder tomarme ese alcohol. Madre Divina, elimíname esto, elimíname todo lo que se vaya expresando. La tensión que siento en el cuerpo porque no puedo tener. Empiezo a mover las piernas, empiezo a mover los brazos, empiezo a tensar los hombros, empiezo a rascarme la cabeza o empiezo a morderme las uñas. ¿Por qué? Porque se genera una ansiedad. Madre Divina, elimíname esta ansiedad que me quiere hacer tomar alcohol. Madre Divina, también elimíname el yo del alcohol. Entonces en ese momento, cuando yo imagino que la Madre Divina elimina este defecto, pues voy a recuperar ¿qué? Esa conciencia dentro de mí. Voy a recuperar esa conciencia que está dentro de cada uno de esos defectos, pero que ahora va a ser parte de ¿qué? Se va a sumar a ese pequeño 3% que está ahí. Y entonces poco a poco, esa pequeña conciencia que voy a rescatar de esos defectos, pues, ¿qué va a hacer esa conciencia? Esa pequeña conciencia me va a traer a mí ¿qué? Me va a dar la información y las técnicas que usa el defecto, bien, todas las tácticas que el defecto tiene para hacerme caer, para hacerme identificarme, para criticar a los demás. Bien, esa pequeña chispa, esa pequeña porción de conciencia se va a volver como un soldadito que me va a ayudar a mí a luchar contra ese defecto y los otros detalles del defecto que acabo de liberar. Bien, acabo de liberar un poquito del defecto del alcohol. Pues, ¿qué pasa? Que ese pequeñito soldadito me va a ayudar a mí a entender la táctica y la técnica que usa ese yo para poderme identificar o para poderme hacer caer en su juego y en su trampa, para robarse mi energía, para identificarme, para que critique. Bien, ¿para qué? Para dormir mi conciencia. Y cuando esta pequeña chispa me diga, el defecto hace esto, esto y esto, pues entonces voy a empezar a eliminar cada uno de esos detalles. ¿Con qué? Con la muerte en marcha. Entonces, la clave de todo es eso, es dirigir siempre la observación ¿a qué? A nuestro mundo interior. Y no importa el polo en que esté el defecto, lo vamos a empezar a eliminar. Ya sea un defecto que se quiere expresar de virtud, Madre Divina, elimíname este defecto. Si un defecto que se expresa de un polo activo, Madre Divina, elimíname este defecto. No importa, vamos a empezar a matar todo lo que se presente, todo, absolutamente todo. Sin miedo a pensar en que nosotros vamos a matar la conciencia no se mata. Nosotros no podemos eliminar al ser, no podemos eliminar la conciencia, eso es eterno. Entonces, ¿qué vamos a eliminar? Los yoes. Todo lo que se mueva, vamos a disparar contra todo lo que se mueva, pidiéndole a la Madre Divina que lo elimine. ¿Para qué? Para que
sin miedo alguno y sin objeción alguna, podamos recortar toda la conciencia que podamos en nuestro día a día, y así podamos tener mucho más cantidad de energía para poder lograr nuestra práctica que estamos haciendo en el conocimiento, y así también salir en cuerpo astral consciente y recordarnos de nuestros astrales, poder entonces también tener esa capacidad activa de expresarse, de que el efecto de que la conciencia puede expresarse en nosotros, sin así sin dejarnos identificar por las cosas de nuestro diario vivir. Bueno, y básicamente esta es la conferencia del día de hoy, y es importante iniciar una lucha, pero no identificarnos y dejar de juzgar a los demás. Recordemos que cuando nos identificamos y juzgamos a los demás, generamos karma, compartimos karma de esa persona. Entonces tenemos que empezar ahora, ¿qué? Pues a autoobservarnos en nuestro mundo interior. Bueno, básicamente esta es la conferencia, como mencioné, la número 39, titulada La no identificación con las cosas del diario vivir y por qué juzgamos a los demás. Vamos a ver si tenemos algunas preguntas. Vamos a mandarle algunos saludos también, ya que estamos aquí leyendo los comentarios, a Víctor Mola, Magdalena Disla, Maciel Ortega, también a Fabricia Mirul, que dice: la conciencia no juzga, no critica, la conciencia comprende. Efectivamente, si nosotros nos autoobservamos y entendemos realmente si nosotros reflexionamos, y entendemos que la conciencia comprende, que la conciencia no juzga, que la conciencia no critica, sino que la conciencia comprende. Por ejemplo, si esa persona que me habló muy mal, que me gritó, que me dijo que yo era un estúpido, que todo eso, yo en ese momento ya he trabajado mi yo de la ira, mi yo de la superioridad, todos esos yoes que se podían expresar en esa circunstancia, pues ¿qué sucede? Que ahí básicamente que se va a expresar en mí es la conciencia. Y la conciencia, ¿qué va a hacer? Va a comprender que esa persona que me está agrediendo, que me está gritando, que me está hablando mal, pues básicamente es una persona que está totalmente identificada con un yo psicológico de la ira, con un yo del miedo, con un yo de la ira, con un yo del miedo, con un yo de la superioridad. Y en vez de juzgarla a esa persona, en vez de yo juzgarla o criticarla, en ese momento, ¿qué voy a hacer? Voy a comprenderla. Y si yo puedo ayudarla a salir de ese estado, de esa situación, pues es lo que voy a hacer, porque eso es lo que hace la conciencia. Bien, entonces vamos a empezar a comprender esa parte. Muchas gracias, Fabricia Mirul, que nos ayudó con esa parte, mencionándonos que la conciencia no juzga, la conciencia no critica, la conciencia comprende. Bien, entonces le mandamos también un saludo a Emma Beliar, que dice saludos desde República Dominicana. Saludo a Emma Beliar, saludos, nosotros también somos de acá de República Dominicana, un saludo para ti. Y también dice saludos desde San Juan de la Maguana. Bien, entonces también nos dice Fabricia Mirul, muy importante este tema. Si aprendemos a dejar de identificarnos, dejaremos de sufrir. Si aprendemos a dejar de criticar, tendremos mejores relaciones con los demás y podremos conocernos a nosotros mismos, usando a los demás como espejo. Definitivamente, lo que más me molesta en los demás es lo que con más urgencia debo trabajar en mí. Efectivamente, Fabricia Mirul, así es. Nosotros tenemos que empezar a dejar de sufrir, tenemos que empezar a dejar de identificarnos con las cosas que se empiezan a expresar en nuestro día a día, y que empezar a ver todas las cosas que vemos en los demás es como ver un espejo de lo más arraigado que tenemos en nuestro interior. ¿Para qué? Para que así, con carácter de urgencia, podamos empezar a trabajar esos defectos, eliminarlos y permitir que la conciencia se exprese en nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Bien, porque nosotros tenemos que entender una cosa muy importante. Nosotros a veces pensamos que nosotros somos el yo, el ego, y nosotros no somos el ego. Nosotros somos la conciencia. Bien, nosotros somos la conciencia que tiene, pero ¿qué pasa con otra parte, con varias partes de nuestra conciencia que están atrapadas por el yo? Pero nosotros no somos el yo, nosotros somos la conciencia. Entonces tenemos que empezar a eliminar
todos los defectos, para rescatar todos los detalles y todo, para rescatar toda esa conciencia que está atrapada en los detalles, en los defectos. Bien, entonces, si no hay ninguna pregunta, pues le mandamos un saludo a todos nuevamente y les agradecemos por estar aquí compartiendo con nosotros en la tarde de hoy. Y bueno,